Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo ciclo de conversatorios titulado La época de Francisco de Paula Santander. Pues tengo hace El, rato, lo que pasa es que no lo, el tema solo, que nos reúne hoy es el servicio militar en la transición al régimen republicano. Nuestro anfitrión será el profesor Armando Martínez. Él nos hará una exposición sobre el tema y posteriormente daremos la palabra a los asistentes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de la vida militar de Francisco de Paula Santander. Empiezo diciendo que la segunda cláusula de su testamento dice: mi cadáver será sepultado precisamente en el cementerio, sin pompa ni fausto, sino según lo prescribe el ritual romano, y se me vestirá de uniforme militar. Esta última voluntad de Santander es muy importante. Él quiso irse de este mundo con su uniforme militar completo. Efectivamente, cuando fue exhumado, una de las tantas veces en que fue exhumado y examinado por 3 médicos de Bogotá, se lo encontró con todo el uniforme completo y con botas de cuero, y en la parte de abajo, en los pies, le pusieron el sombrero militar tipo napoleónico, que correspondía a un general de división como él lo fue. Él apreció mucho su experiencia militar y cultivó su hoja de vida militar, que fueron ascensos hasta llegar hasta la máxima categoría, que es general de división, y solamente le faltó el último grado, que ya no pudo hacerlo por su actividad administrativa, que es general en jefe. Hemos dicho en la última, a la última sesión que él escogió una vida de las letras, una carrera de estudios. Para eso fue a Santa Fe a llevar la carrera de estudios que lo convertiría en un hombre de letras, muy probablemente en el campo del derecho, como lo habían hecho sus hermanos del primer matrimonio. Pero el 20 de julio de 1810, su generación tuvo que tomar la decisión: seguir el camino de las letras, aplicándose al estudio y al aprovechamiento, o la abandonaban para siempre para vestir el uniforme militar y enrolarse en los cuerpos militares que nacieron. Y aquí quiero mostrarles que no todos los muchachos se fueron al servicio militar. Hubo unos que dijeron: esto no es conmigo, yo sigo estudiando. Y el mejor ejemplo es José Ignacio de Márquez, natural de Ramiriquí, un año menor que Santander, quien también era colegial becado en San Bartolomé. Y Márquez representa mantenerse en la primera opción, es decir, aplicarse al estudio y al aprovechamiento para obtener el grado de bachiller en Derecho y seguir la carrera de abogado y de estudio. Esa opción fue muy interesante porque Márquez no se movió del colegio y a partir de 1813, ya como bachiller en Derecho, le dan la cátedra de filosofía, hace la práctica judicial en el gabinete del doctor Tomás Tenorio Carvajal como pasante. Eso se llamaba la práctica forense hasta junio de 1817, y cuando se reinstaló la Real Audiencia, después de 1816, él solicitó a la audiencia que lo recibieran como abogado de número. Defendió el examen oral ante un tribunal de 3 abogados y obtuvo certificado de idoneidad para trabajar como abogado en 1817, y se examinó, prestó juramento y se convirtió en un auténtico abogado de oficio, después de pagar la media nata que va a que pagarle a la audiencia.
Es decir, mientras Santander decidió irse con sus compañeros a cabalgar por todo el país, él se dedicó 10 años completos a estudiar y a la práctica forense, que lo convirtieron en un aplicado jurista. Como resultado, Márquez fue presidente de todos los poderes. Fue presidente del Poder Ejecutivo entre 1837 y 1841. Fue presidente del Senado de la República. Fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y en Villa del Rosario, en 1821, fue la persona que más tiempo fue presidente del Congreso Constituyente. Por lo tanto, todos los juristas del país lo tienen como la figura paradigmática del que se dedicó a estudiar el derecho, a desarrollarlo y no se metió en ninguna furrusca. Santander, en cambio, representa la otra opción, junto con su compañero cartagenero Manuel del Castillo y Rada. Ellos, aconsejados por algunos maestros del Colegio de San Bartolomé, entre ellos nuestro paisano Custodio García Rovira, abogado de Bucaramanga y profesor y tutor de Santander, y también por su tío, el canónigo del Sagrario, decidieron abandonar los estudios e ingresar a la Fuerza Armada para luchar contra la monarquía y para exponer la vida en los campos de batalla. Santander siempre estuvo muy contento de haber tomado esa decisión, porque ascendió hasta el máximo nivel en las fuerzas militares y porque él valoraba mucho el título de general de división hasta la hora de la muerte y se preciaba de ser de los mejores generales, no solamente en ilustración, sino en experiencia en la táctica y en la estrategia militar. Efectivamente, los grados de general de brigada y general de división se los ganó en campos de batalla en Venezuela y en el campo de Boyacá. En 1823, en una carta que le envió a Bolívar, le decía: yo estoy ahora dedicada a la actividad administrativa y suspendí mi ascenso a general en jefe. Y yo en ese momento no reconozco por encima de mí sino 4 generales, todos venezolanos. O sea, yo soy el 5º general en experiencia, en habilidad y en talento militar. ¿Cuáles son los 4 anteriores? 1, Simón Bolívar. 2, Rafael Urdaneta, que fue uno de los generales más antiguos y fue jefe directo de Santander. 3, el llamado mariscal de Ayacucho, José Antonio, Antonio José de Sucre. Y el siguiente es Carlos Sublete, jefe de Estado Mayor desde 1817. Él dice: a excepción de estos 4, que yo considero que son mejores que yo en experiencia militar y en habilidad y talento, yo soy el primer general neogranadino. Porque si miramos los demás, no tienen las capacidades. Entonces, por ejemplo, en el año 23 él pensaba que Córdoba era medio loco. Efectivamente, Córdoba estuvo medio loco después de la caída del caballo. Y Córdoba solamente tendrá prestigio militar a partir de Ayacucho y Junín. Montilla sufría de asma y siempre estaba enfermo. Y los otros, pues, no eran fieles a la Constitución. Entonces, Santander se consideraba uno del grupo de los 5 grandes generales de la época del Ejército Libertador. Muy bien. La hoja de servicios, él la llevaba al día y con la hoja de servicios podemos seguir con todo detalle su trayectoria militar. En 1810, cuando él se enrola como teniente, y es teniente porque es ilustrado, Manuel del Castillo se lo lleva como secretario a la gobernación del corregimiento de Mariquita, y es cuando él vive en el calor de Honda, despachando y redactando las proclamas de Mariquita. Allá estuvo durante el año 10 haciendo su primera experiencia, pero a partir de 1811 se lo trae a Santa Fe
otro amigo, también Baraya, y le dice, véngase conmigo. Entonces viene a Santa Fe. En ese momento él es un teniente, perdón, apenas un teniente, que trabaja o lucha por lo que se va a llamar el Estado de Cundinamarca de 1811. Pero cuando Nariño envía al brigadier Baraya a, a destruir la Junta Suprema del Socorro, y lo mismo con Tunja, ellos en Sogamoso se voltean contra Nariño, todos los que seguían a Baraya, y entran a servir a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Es decir, se volvieron oficiales del Congreso y se enfrentaron a Nariño y a Cundinamarca. Entonces, a partir de 1812, él es ascendido al grado de capitán. ¿Por qué capitán? Porque al voltearse a todos les ascendieron a un grado. Pasó de teniente a capitán. Y empezó a servir en Tunja. Bueno, siguiendo a Baraya. Luego vino la guerra civil entre Nariño y el Congreso. Y después de la acción de Venta Quemada, que ganan el Congreso, le ponen cerco a Santa Fe. Y el cerco fracasa porque Baraya no quería negociar con los santafereños, y los santafereños acosados decidieron defender Santa Fe a como fuera, a cualquier costo. Y entonces al tratar de tomar Santa Fe fracasan y es herido en un brazo. En ese momento él todavía es capitán, y lo hieren en un brazo y entra con el grupo de presos, la mayoría socorranos. Los encierran en el templo San Agustín, pero viene en su auxilio su tío, quien da una pequeña fianza y le dice, déjemelo sacar de aquí de la prisión y déjemelo llevar al Colegio San Bartolomé, donde yo lo cuido. Y Nariño efectivamente le da la licencia para que tenga el colegio por cárcel, donde lo curan de la herida y se mantiene ahí. Posteriormente, cuando ya viene Bolívar con todos los venezolanos y llegan a un pacto con Nariño, negocian, y Nariño dice, bueno, los socorranos y los pardos venezolanos se van conmigo para el sur, para Nariño, y los demás se distribuyen para asegurar el reino. Y entonces a Santander los coge Castillo para que lo acompañe a defender la provincia de Pamplona y los valles de Cúcuta. Entonces él comienza ahora sí a hacer una experiencia seria contra Bartolomé Luzón, el jefe realista, en la Grita, en San Antonio, en el Valle de Cúcuta, Pamplona. Y ahora sí conoce lo que es la guerra real. Se niega a seguir a Bolívar, a Caracas, porque porque en ese momento él es mandado por Manuel del Castillo, y Manuel del Castillo y Santander se niegan a seguirlo hasta Caracas, y se quedan en los valles de Cúcuta en campaña militar, y en el llano de Carrillo, Santander tuvo la primera gran derrota en el llano de Carrillo frente a Bartolomé Luzón. Esa derrota como comandante de los valles de Cúcuta le duele muchísimo a él. Nunca lo habían derrotado de esa manera, y él se da cuenta que lo más importante para un militar es el honor, es decir, la opinión que tengan los demás militares respecto de él. Y entonces él dice, bueno, pues si fui derrotado al llano de Carrillo por Bartolomé Luzón, que tenía muchos más hombres, pues yo quiero que mantener a salvo mi honor militar, y quiero que me haga un consejo de guerra, que me juzgue mi conducta en el llano de Carrillo, y abandono las armas. Pero García Rovira y el brigadier escocés Gregor MacGregor consideran que no se dedique tanto porque tiene muchas habilidades, y lo recomiendan como comandante de la guarnición de San Faustino. Y Gregor MacGregor dice,
puede que yo me engañe, pero yo creo que algún día la nación puede contar con Santander como uno de sus mejores oficiales. Es decir, después de esta molestia que le causó en su honor la derrota de Carrillo, Santander permanece todo el año 13 y 14 en la defensa de los valles de Cúcuta, acompañado de su primo segundo, Pedro Fortul, y del capitán José Concha. Y la idea es entorpecer todas las tropas del rey que cruzan por ahí. En ese momento ya tiene 10 acciones de guerra acumuladas. De esas 10 acciones de guerra, solamente ha perdido 2. La de Santa Fe, donde fue herido por las tropas de Bogotá, de Santa Fe, y la gran derrota del Llano de Carrillo. Y ya la experiencia le permite escribir cuáles son los errores que hacen que se pierdan las batallas. El 4 de junio de 1814 recibe el grado de coronel efectivo del 5º Batallón de la Unión, un batallón que había creado Manuel del Castillo, su amigo, y se le encarga la comandancia general de la provincia de Pamplona. ¿Por qué se lo llevaron para allá? Porque él conocía, era su provincia nativa y conocía muy bien la cordillera, conocía muy bien los valles de Cúcuta, conocía muy bien San Cristóbal, de modo que él se mueve allí en su casa. Y como él no es solamente un soldado, sino que es un hombre muy ilustrado, pues tenía los ejercicios militares, las guardias, pero también siempre está escribiendo, o sea, está despachando, porque él siempre fue un hombre infatigable en la pluma, gracias a su rica experiencia en San Bartolomé. Bueno, en 1814 regresan las tropas de Bolívar, en las que va reclutado Rafael Urdaneta, básicamente pardos, y entran a Santa Fe. Ya sabemos que todo eso sigue hacia el sur, y el gobierno general del Congreso queda a partir de 1815 en manos de su profesor, Custodio García Rovira, el de Bucaramanga. Y ya con el grado de coronel y a órdenes de Rafael Urdaneta, durante el segundo semestre de 1815, sirven los valles de Ocaña, con el apoyo de los patriotas de Ocaña, Río de Oro y Estancia Vieja. Ahí se dio cuenta la acción que tenían los curos godos sobre los filigreses y la importancia de ganarse a los curas para la causa, cosa que va a hacerlo muy bien en 1819. Pero como ya vino de España para 1815, el ejército expedicionario de tierra firme, con un poco más de 10.000 hombres, que tomaron Caracas y que tomaron Cartagena después del famoso sitio, en noviembre de 1815 le encargan al coronel español Sebastián de la Calzada que entre hacia Santa Fe por el paso del río Chitagá, que tome la provincia de Pamplona. Entonces, la misión de Custodio García Rovira es en la región de Ocaña o en la región de Bucaramanga detener la columna de Sebastián de la Calzada. Y ahí donde viene su participación en una de las acciones más importantes del ejército de García Rovira de Santander y de todos los oficiales del Congreso en el páramo de Cachirí. El páramo de Cachirí está en lo que hoy en día llamamos más arriba de Suratá, viene un corregimiento que se llama Cachirí, y subiendo la loma se llega en lo más alto de la cordillera a un paso que comunica con Arboleda. Ahí en el páramo de Cachirí es donde ellos tienen que tratar de impedir la avanzada del ejército expedicionario. Esta acción de armas de Cachirí la dirige García Rovira con el coronel francés Manuel Robert Garcés, Francisco Conde, Francisco Madrid y el coronel Santander. Y el diseño de las trincheras la hace García Rovira con lo que él había leído. Pero Santander se dio cuenta que esta estrategia tenía un problema, y es que la mayoría de los soldados patriotas eran todos inexpertos, que nunca habían tenido un combate, la mayoría campesinos traídos del Socorro y de Bucaramanga. Y entonces la estrategia de hacer varias trincheras sucesivas para tratar de pararlos era muy difícil,
con gente que nunca había tenido experiencia. Así que el 7 de febrero del año 16, García Rovira llegó a Cachirí con socorranos, piedecuestanos, neogranadinos y venezolanos a la villa de Matanza. Y hacen las trincheras en el páramo de Cachirí, y se aparece el día 21 y 22 de febrero el ejército de expedicionarios de la quinta división del ejército, comandada por Calzada, con el apoyo de un coronel puertorriqueño, Matías Escuté, que mandaba a los cazadores. Esta batalla fue terrible. Es probablemente la batalla de mayor mortandad en la época de la Revolución, porque se supone que el ejército del Congreso dejó tirados 1000 hombres. Fue un fracaso la estrategia, y además los cuerpos expedicionarios eran de mucha experiencia en España y en Puerto Rico. Por ejemplo, usaron clarines de guerra, cosa que nunca habían oído los socorranos, y se murieron del susto. Y básicamente el cuerpo a cuerpo en las trincheras a pura bayoneta, con tropas bisoñas, hicieron esa mortandad. Bueno, el parte más completo de esta batalla lo hizo Escuté, lo hizo también la Calzada para Morillo, y por eso tenemos muchos detalles, pero también luego tenemos el paso del coronel del capitán Rafael Sevilla, que en su diario muestra lo espantoso que fue esta batalla. Cuando Rafael Sevilla pasó por Cachirí, dice que el hedor que exhalaban los insepultos cadáveres que yacían en Cachirí era insoportable. ¿Por qué? Porque nadie los enterró, quedaron entre los parapetos, y vio que las aves de rapiña estaban comiendo en aquel cementerio al descubierto. Esta fue la gran derrota del ejército de la Unión, y fue el fin de toda la resistencia al ejército expedicionario de tierra firme. Y en ese momento, el oficial francés y García Rovira y Santander y todos los que están ahí tienen que tomar una decisión. El nuevo presidente del Congreso dice que tienen que irse hacia el sur, hacia el Huila, hacia el Caquetá. Y ellos dicen, con la mayoría de los venezolanos, que ellos no van para allá porque es ir a la Boca del Lobo, hacia Quito. Y que el único sitio seguro en este momento es la provincia del Casanare. Así que toman una decisión, y es que no van a seguir al nuevo presidente del Congreso, sino que se van todos al Casanare, que es el gran refugio donde hay caballos, donde es imposible que los capturen. Y es cuando Serviés, Santander y todos los oficiales venezolanos se van al Casanare, que es el fin de la resistencia, porque los que siguieron hacia el sur, hacia el páramo de Guanacas, fueron capturados y serían todos fusilados. Muy bien. Terminado esto en 1816, lo que sigue para Santander y para todos los granadinos es corretear por todo el llano, pasando al Apure, y escapar a todos los intentos infructuosos que se hicieron para capturarlos. De modo que él ahora se va a mover en territorios mandados por el general Páez, el hombre que es obedecido por todos los llaneros del Apure y luego por los llaneros del Casanare, y tratar de convertirse este coronel Santander en la alternativa de agrupación de las fuerzas dispersas y a caballo en el Casanare. Finalmente, él busca a Bolívar cuando ya viene de los Cayos, se le presenta y le dice, pues recíbame en el ejército de Venezuela, porque yo estoy en el Apure ahora, y Bolívar a regañadientes lo acepta al comienzo, pero luego se da cuenta de su gran habilidad y lo incorpora al Estado Mayor. Bolívar intenta varias veces cercar y tomar Caracas. Imposible. No fue capaz, era imposible hacerlo. Entonces, después de varios intentos, dice, bueno, pues la única opción es dirigirnos directamente
a la capital del Virreinato de Santa Fe, pero para eso se necesita un líder que obedezcan los del Casanare, que son como 4 partidas que luchan entre sí, y todos estaban disgustados por el mando de Páez, porque era venezolano. Finalmente, Bolívar tomó una decisión interesante, y es decirle a Santander, bueno, le voy a dar el título de general de brigada y le voy a dar el armamento que estamos comprando, gracias a todas las redadas de ganado que hicieron en los llanos del Apure y que intercambiaron por armas con los comerciantes de las Antillas. Le voy a dar el armamento y usted tiene que organizar una división de vanguardia en el Casanare y prepararla para la expedición que estamos preparando contra la capital del virreinato. Entonces, Santander navega en varios barcos por los ríos Orinoco arriba con todo el armamento y logra desembarcar las armas y llevarlas hasta Apure y comienza a organizar a todos los capitanes llaneros y los logra poner bajo su dependencia y los logra organizar y crea la división de vanguardia. Disciplinada y lista para hacer la campaña de la Nueva Granada. Efectivamente, Bolívar organiza la división de retaguardia que enriquece con la Legión Británica y sale de Mantecal con rumbo a Apure. Tiene finalmente su encuentro en Tame y entonces establecen el plan de campaña. Hay unas 7 maneras de subir la cordillera viniendo del Casanare hacia Tunja y escogen la más difícil, la del páramo de Pisma, porque es donde menos se imagina que llevaron. Y la orden es, suba primero la división de vanguardia, son todos granadinos, y la retaguardia venezolana y inglesa van detrás. Si logran pasar la cordillera, los alcanzan y bajan todos. Si no logran pasar la cordillera, la Bolívar salva la retaguardia y la vuelve a llevar a Venezuela. Bueno, entonces, como ustedes saben, la vanguardia logra pasar el páramo de Pisma, logra bajar a Soche y logra recibir el apoyo de los curas y de los campesinos que les dan la comida y el vestido y hacen las batallas, que no fueron sino 3 básicas, la más mortal, la más mortífera, la del Pantano de Vargas, donde ya intervino la división británica y se reponen las fuerzas después de la batalla del Pantano de Vargas. Bolívar logra entrar a Tunja, con lo cual se logra pertrechar muy bien y el coronel Barreiro se da cuenta que su misión ahora es llegar primero a Santa Fe para reforzar los esfuerzos, los esfuerzos los esfuerzos del batallón auxiliar que tenía el virrey Sámano. Y a través de los espías y de un engaño que le hicieron a Barreiro, Bolívar da la orden a los generales Santander y Anzoátegui de alcanzar la división de Barreiro e impedir que llegara a Santa Fe. Salieron detrás y cuando estaban almorzando la división de Barreiro en la casa de teja que estaba junto al puente sobre el río Teatinos, los alcanzan y vuelven caras los soldados españoles, con lo cual Santander y su división de vanguardia con Anzoátegui dan cuenta rápidamente de la división, la dispersan y capturan una gran cantidad de oficiales, incluyendo a Barreiro, y le abren al Ejército Libertador el camino a Santa Fe, que será tomado el atardecer del día 10 de agosto de 1819. El parte de la batalla de Boyacá fue firmado por el jefe del Estado Mayor
en Venta Quemada. Y claramente se muestra que los hombres que dirigieron las tropas fueron los generales Anzoátegui y Santander. Este parte lo firma el general Carlos Sublet. Y ante la evidencia del parte, en Santa Fe, Bolívar reconoce su habilidad militar y en el mismo despacho asciende a general de división a ambos, tanto a Santander como a Anzoátegui. Con lo cual llegó a su máximo nivel gracias a la batalla de Boyacá. Bueno, a partir de entonces, Bolívar toma decisiones muy graves. Una vez que toma Santa Fe, la primera es que él va a cambiar todo el ordenamiento. En primer lugar, la ciudad capital del virreinato ya no se va a llamar Santa Fe, sino Bogotá. En segundo lugar, el nuevo reino de Granada se va a llamar Departamento de Cundinamarca. En tercer lugar, el departamento de Cundinamarca ya no lo va a mandar un virrey, sino un vicepresidente. Y para vicepresidente nombra a Francisco de Paula Santander. Y la otra vicepresidencia será la de Venezuela, que en este momento funciona desde Angostura, y allá nombra a Rosio como vicepresidente. Y entonces le da a Santander la orden. Su orden es tomar todas las provincias del virreinato como cueste, de lo cual hablaremos próximamente, no hoy. Y Santander se pone a organizar la vicepresidencia del departamento de Cundinamarca, cuya capital ahora es Bogotá, y se dedica a la vida administrativa el resto de su vida, pero siempre pendiente del ejército, y ahí donde lamenta que la actividad administrativa no lo dejó llevar al cargo que él aspiraba, que era general en jefe, que tendría siempre Rafael Urdaneta, y que tenía Bolívar y que tuvo Carlos Zulet en Venezuela. Muy bien, ahí termina su experiencia con las armas, aunque él siempre se llamó general. Le dieron la decoración de la Orden de los Libertadores. Y para hacer un resumen, diremos que sus grandes acciones fueron la de Cachirí, que la perdió, la de Carrillo, que perdió, y la de la batalla, la del Pantano de Vargas y la de Boyacá, que las ganó, junto con otras que se hicieron antes del Pantano de Vargas. Su gran habilidad militar es haber dirigido la división de vanguardia que tomó la capital del virreinato. Ahora, hay algo que hay que agregar. Cuando él termina su vida administrativa como presidente de la Nueva Granada en 1837 y en adelante solamente estará en la oposición desde la Cámara de Representantes, el presidente Márquez, que había sido su compañero en San Bartolomé, que ahora es el presidente de la República, le hace un encargo, le dice, bueno, general, como usted ya terminó su vida administrativa, le pido que usted se siente 1 o 2 años y redacte el primer código militar de la Nueva Granada. O sea, el que haga el reglamento de las armas. Santander acepta la tarea y se sienta en su hacienda, en su casa de Tena, Cundinamarca, a hacer el primer código militar, que lo va a terminar en 1838. El 28 de agosto lo termina. Y lo entrega y dice, yo me gasté 14 meses haciendo el código militar de la Nueva Granada. Y lo hice solo porque no tuve ningún oficial que me ayudara. Lo entregó, este es un código de 7 libros que se divide en títulos y en secciones, y el Consejo de Estado lo adquirió y se convierte en el primer código militar de la Nueva Granada, donde él vierte toda la experiencia de la ordenanza española de 1768, que había sido la base, un poco del código militar de los Estados Unidos
y efectivamente él termina su vida militar creando el código militar más importante. Bueno, hay algo que tiene que ver con su vida militar que es muy importante y es la defensa de la autonomía del Casanare. Me explico, cuando ellos llegaron como refugiados a la provincia del Casanare, intentaron crear una especie de gobierno en el exilio, con un presidente que había sido el último presidente de la provincia de Pamplona, y a Santander le eligieron comandante general del Casanare, pero Páez no estaba dispuesto a aceptar que alguien le disputara la comandancia de los Llanos Orientales. Y Páez les exige que destruyan ese gobierno chimbo que habían creado y que la comandancia solamente la puede ejercer él. Y efectivamente Santander tuvo que entregar la comandancia y Páez era en adelante el comandante. Pero al hacer esto, Páez hizo una cosa grave y es que él se incorporó la provincia del Casanare, es decir, trató de incorporar la provincia del Casanare a lo que se estaba creando, que era la República de Venezuela. Eso hace que Santander y sus amigos tuvieron que librar una lucha muy importante para defender la autonomía del Casanare frente a las pretensiones de Páez de mandar en el Casanare. Entonces él ahí tiene que hacer una cantidad de jugadas políticas, porque él decía a la Nueva Granada no le pueden quitar la provincia del Casanare. Entonces él intentó crear estaba dispuesto a inventarse hasta una constituyente del Casanare, cosa que era imposible. Pero después de Bolívar le da la orden que elija diputados del Casanare ante el Congreso Constituyente de Venezuela. Y Santander lo piensa mucho, pero tiene que aceptar la orden. Y Santander envió diputados ante el Congreso de Venezuela a reunión en Angostura. Pero les dijo, ustedes tienen que cuidar la autonomía del Casanare e impedir que sean anexados al Casanare, a Venezuela. Efectivamente, por sus instrucciones, los dos diputados que llegaron a Angostura participan en la constituyente, que tiene además como vicepresidente a Francisco Antonio Sea, y dicen, nosotros no podemos responder por la anexión del Casanare, ni menos de la Nueva Granada. O sea, estamos aquí porque queremos estar representados, pero nosotros no somos parte de Venezuela. Y efectivamente el Congreso finalmente acepta que el Casanare de la Nueva Granada una vez sea liberado. Es muy interesante el juego político que Santander dio para mantener la autonomía del Casanare respecto de Venezuela, pero lo logró gracias a la colaboración de jefe llaneros, pero especialmente de Juan Nepomuceno Moreno, que siempre le fue fiel y fue el hombre que siempre armaba tropa cuando estaba en peligro la Nueva Granada. Muy bien. Algunos Santander es de los hombres más calumniados y muchos han querido calumniando diciendo que fue un excelente administrador, pero fue un mal militar. No es cierto. Él llegó al grado de general de división por sus servicios militares en Boyacá y en el Pantano de Vargas. En segundo lugar, porque fue el comandante que organizó la división de vanguardia. En tercer lugar, porque él consideraba que era el primero de todos los generales nacidos en Nueva Granada. Y por encima de él solamente reconoció 4 que eran venezolanos. Y de hecho, todo el generalato neogranadino siempre lo respetó como gran general de división. Todos, sin excepción. Incluyendo los que tuvieron gloria después de Ayacucho, como Córdoba, por ejemplo, que siempre lo admiró mucho, y todos los generales Barrigas, que fueron de la cuerda de él, el general de Barrigas, y sus primos, general Fortul, general Concha, todos consideraban que el gran general, casi en jefe, fue Santander. Y de hecho, si le dieron la tarea de crear el primer Código Militar de la República, que las fuerzas militares lo editaron no hace mucho, es porque él se preciaba de tener una experiencia de 14 años
en la vida castrense. Y una demostración de eso es cuando él regresa del exilio a Cartagena acompañado del príncipe de Bonaparte, y él anota en su diario que le impresionó que con traje de civil en la plaza de Cartagena, Santander hizo una parada militar donde demostraba su habilidad para formar filas, para hacerse obedecer de todos los soldados y oficiales de Cartagena. Eso le impresionó mucho a Bonaparte, que dice, lo hizo con traje de civil. O sea, este hombre vino al mundo para mandar tropas y efectivamente lo hizo durante 14 años, y la hoja de vida militar que está en el Archivo de la Defensa ha sido publicada varias veces, y ahí vemos todo su ascenso desde subteniente y teniente a capitán, y luego ascendiendo a coronel, y después con la campaña libertadora ascendió rápidamente de general de brigada a general de división. Como le digo, solamente le faltó un grado que es general en jefe, pero ya era imposible porque estaba dedicado a la actividad administrativa, del cual hablaremos posteriormente. Eso es básicamente lo que se puede decir de la experiencia militar, y hay algunos detalles que quiero aclarar. Cuando se puso en la plaza principal de Bucaramanga, donde había sido el mercado, una estatua de Custodio García Rovira, un abogado humangués que fue presidente del Congreso de las Provincias Unidas, profesor de San Bartolomé y profesor de Santander, se le puso un letrero en el pedestal que dice Firmes Cachirí. Hay una impostura histórica. Les explico. Los nombres de los batallones siempre se ponen después de que han obtenido un triunfo militar. Sabemos que Santander y Cachirí tuvieron la más grande y sus batallones eran de bisoños, que básicamente piedecuestanos y socorramos. Pero resulta que el batallón que venía de la tercera división con Calzada fue quien ganó la batalla. Y ese batallón que manejaba Matías Escuté, el puertorriqueño, es llamado a partir de la batalla Batallón Cachirí. Ese batallón Cachirí, que básicamente son venezolanos, puertorriqueños y españoles, luego es enviado a Venezuela. Y en Venezuela, el batallón Cachirí, que son tropas del rey, tienen una batalla. Y en esa batalla aparece el batallón Cachirí, y probablemente su jefe pudo haber dicho Firmes Cachirí, pero estamos hablando de un batallón realista, no de un batallón patriota. Por lo tanto, ese eslogan Firmes Cachirí es una invención histórica insostenible, pero yo no voy a quitar la placa porque de pronto un policía no me deja, pero es una impostura para que lo sepan. El batallón Cachirí es un batallón de realistas, no es el batallón que manejó García Rovira, el gran derrotado, y que eso le costó además el fusilamiento en la Huerta de Jaime en 1816, 15 días después de que se casó con Pepita Piedradita, a la cual dejó viuda después de 15 días. Eso es básicamente lo que podemos decir de Santander y de sus servicios en la Fuerza Armada de la República. Él cambió la carrera de estudios que lo llevó a Santa Fe por la carrera en la Fuerza Armada, y llegó hasta el máximo escalón, al de general de división. Y como contraste, podemos hablar de José Ignacio de Márquez, que se quedó estudiando y llegó a ser presidente de los 3 poderes públicos. Santander solamente fue presidente de un poder público, el Poder Ejecutivo, pero nunca fue presidente del Senado ni de la Cámara, y mucho menos de la Corte Suprema. Como premio por los servicios judiciales de José Ignacio de Márquez, te tocó ver 2 veces quemada el Palacio de Justicia, a cuya entrada estaba su estatua. Cuando se quemó el Palacio de Justicia en 1949,
la estatua de Márquez, que estaba a la entrada, sobrevivió al incendio. Fue limpiada y fue llevada al nuevo Palacio de Justicia del costado norte. Y si ustedes recuerdan el tanque de guerra subiendo las escaleras del Palacio de Justicia, porque ustedes ya habían nacido como yo, y lo disparando, una de esas balas le quitó la cabeza a la estatua de Márquez. Esa estatua descabezada hoy en día está en el Museo Nacional, sin cabeza. Y ya nadie volvió a poner más estatuas de Márquez, como nadie volvió a poner más estatuas de Santander en la Universidad Nacional, porque 3 veces la tumbaron y ya nadie quiere arriesgarse a que lo vuelvan a tumbar. Albita, hemos terminado mi tiempo y ahora sí podemos pasar a preguntas. Muchas gracias, profesor Martínez. A partir de este momento, quienes tengan alguna pregunta o inquietud, por favor levantan la mano. Les recuerdo a los participantes que nos vamos a centrar en nuestro personaje y su época. Franz, ¿tienes la palabra? Gracias, Albita. Pues por la línea del personaje y los relatos de Armando siempre nos ilustra de temas que tienen que ver con lo mismo y en varias oportunidades nos ha mostrado cuál es el flujo económico en los campos y en los procesos de acercamiento, y viene la devastación, viene a la fuerza o bien por voluntad propia de los vecinos y dan de comer a las tropas, los obligan. Hoy mencionó algo muy interesante y es que se compraron o se proveyeron de armas en las Antillas. Ahí viene la pregunta. Ese proceso de compraventa o de venta de armas, ¿quiénes son los sujetos? ¿Quiénes están atrás? Se entiende que muchas veces los vendedores de armas eran intermediarios, obviamente entre los productores, pero eran grupos que en alguna forma siempre eran comerciantes, incluso habían comerciado en las grandes traídas de esclavos, etc. Entonces, en este caso concreto de nuestros próceres que nos dieron la posibilidad de estar en la república que hoy estamos, ¿cómo fue ese flujo de la compra de armas y particularmente en el tema que hoy mencionó por el lado de las Antillas donde venían? El Mar Caribe y las Antillas son territorios donde se mueven ciudadanos del mundo entero, especialmente norteamericanos, ingleses, holandeses, franceses. Por ejemplo, Curazao es emporio del comercio holandés. Y todas las islas son tierra de corso y contrabando, y son tierras donde se mueven armas del mundo entero. Entonces, si yo quiero comprar armas para la independencia, tengo que ir a las Antillas a comprarlas, en Kingston, en Aruba, en Bonaire, en Curazao, en Martinica, donde haya comerciantes. Un intermediario interesante puede ser Louis Brion, que vive en Curazao, que tiene flota de comerciantes propios y que es holandés. O el Negro Piar, que también es curazaleño. Pero para conseguir las armas tengo que pagarlas. ¿De dónde va a salir la plata? Pues Páez ordena un gran rodeo de ganado cimarrón en los llanos venezolanos. Y ese ganado, ese gran rodeo, lo van llevando a Angostura y lo van embarcando y lo van vendiendo a las Antillas. Y ahí va saliendo la plata. Y algunos comerciantes como Brión la prestan también. Es decir, hay que robar para conseguir la plata, con la cual se compran las armas. Y esas armas las terminan en manos de Páez y terminan en manos de Bolívar. Entonces, Bolívar le dice a Santander, usted no es capaz de conseguir armas. Usted es un pobre que no tiene un peso. Yo le doy el armamento, pero usted me crea la división de vanguardia y me la pone lista en el Casanare. Y Santander feliz porque le dieron armamento que no tenía. Y cuando llega el Casanare, le dice a los generales casanareños, bueno, muchachos, yo soy el de las armas. Que las quieren tener, tienen que trabajar conmigo. Es decir, la época de la revolución es la época del robo, del pillaje. Y todos los corsarios que se mueven a las Antillas se viven robando unos a otros y todos los barcos mercantes. La revolución se hizo robando.
A todo el mundo le robaron. Al que tiene ganado, le roban al ganado. El que tiene yeguas, caballos, se los roban. El que tiene maíz, se lo roban. El que tiene papas, se lo roban. El que tiene mujer, se la roban. Todos se lo roban aquí porque la revolución se hace, es así. Por eso los revolucionarios hagan bien las cuentas cuando hagan revoluciones. ¿A quién van a robar? Porque es que la revolución no se hace sino así. Entonces el armamento viene de las Antillas y ha sido comprado con ganado, robado en todo el llano. Y algunos comerciantes que la prestaron. Brión fue el hombre que prestó muchísimo dinero, se endeudó. Bolívar solamente le pudo recompensar dándole el título de primero y único almirante de Colombia, porque no hubo más sino él. Pero luego en el Congreso de Cúcuta lo trataron muy mal porque acabaron el almirantazgo y el título de almirante y lo quisieron compensar con el título de general. Brión lo que hizo fue regresar a su isla, a Juan Griego, y dejarse morir. Y murió de pena moral por la manera como le pagaron los colombianos. ¿Quién lo manda a meterse con colombianos? Muchas gracias. Silvano, ¿tienes la palabra? Gracias, buenas tardes. Vamos a ser puntualitos en las preguntas, Armando, porque es como para escucharlo a usted más que a nosotros aquí. En la relación militar con Páez hay unas situaciones muy críticas con los oficiales venezolanos que Páez pone al mando, tanto político como militar, en Casanare, que es lo que pone en riesgo la autonomía de la provincia, como tú ya lo explicaste. Pero hay algo más importante en el fondo político y ahí es donde quiero que nos pueda usted ampliar, la propuesta de unidad política que se empieza a discutir, el mantener la autonomía de Casanare como territorio de la Nueva Granada. Ese es un punto clave que me gustaría saber la relación con Páez en términos militares, porque hay una bronca ahí. Páez se llevó una gente para Barinas, él anexa Casanare a Barinas, pero hay una refriega en cuanto a los mandos militares que Páez impone en Casanare. Ese es un punto. El otro, en los informes de Santander y el seguimiento que tú le haces a las letras de Santander, me llama mucho la atención el tema de Santander, fundador del mito de Bolívar. Esa euforia con que Santander habla de Bolívar después de Boyacá, después del triunfo en Boyacá, y que tú declaras en algún momento que Santander es el fundador del mito de Bolívar. Esa es una cosa que también me gustaría que hoy, en virtud de lo que tienes en el libro y lo que ya has expuesto al respecto. Y otro detalle final, pregunta 3, sería como un repasito sobre la naturaleza de los combatientes. Es muy importante, ya hiciste una nota sobre la naturaleza de los combatientes en Cachirí. Me gustaría que avanzara también en el tema de la naturaleza de los combatientes en Boyacá del lado realista, porque ya sabemos los integrantes de la campaña libertadora, de la llamada campaña libertadora. Esos 3 puntos, Armando. Bueno, en teoría es muy fácil decir en la ley fundamental de Colombia que vamos a unir a la Nueva Granada y a Venezuela. Eso es facilísimo escribirlo, pero vaya, hágalo. Resulta que cuando usted lo va a hacer, ¿qué encuentra en la vida real? Usted va a encontrar un resentimiento personal entre venezolanos y granadinos. Los granadinos llegaron al Casanare con el rabo entre las piernas, derrotados. Y los venezolanos se burlaban de ello, porque están hablando con unos perdedores netos. Y los trataron muy mal. Entonces, Páez y los de Barinas le decían, ¿ustedes cómo pretenden ser los comandantes del Casanare y del Llano? Ustedes, perdedores. Y quiere que nosotros lo aceptemos como comandante y que aceptemos un famoso Fernando no sé qué presidente del Casanare. Es una ficción y eso aquí no nos vamos a aguantar. Entonces Páez convence a algunos oficiales venezolanos y granadinos que él es el que manda. Entonces todos tienen que renunciar a todo y, como usted ha dicho, Páez anexiona el Casanare a Barinas y luego se lo va a anexar a Venezuela. Entonces resulta que Páez trabaja con
algunos oficiales venezolanos que mandan a los casandareños, como por ejemplo Juan Galea. Y hay otros como auténticos casandareños, como Moreno, y otros dicen, es que nos tratan muy mal. Y van y se le quejan a Bolívar. O sea, dice, Páez nos trata muy mal. Nos ponen unos oficiales venezolanos que nos matonean. Nosotros somos granadinos, sabemos lo que es ser autónomo, nosotros pertenecemos al Congreso. Bueno, Bolívar está enterado de lo que está pasando y se da cuenta que la solución es Santander, porque a él sí lo van a obedecer, porque Santander tiene una ventaja, él es de naturaleza granadino. Es que yo siempre he sostenido que a nosotros se nos olvida dónde nacemos, nuestra naturaleza. Y cuando uno nace en un sitio, se encuentra con un paisano que nace en el mismo sitio, eso crea una solidaridad inmediata. Yo me gané un abogado que vive en el Casanare, que me carga bronca porque yo siempre le digo que está equivocado. Y él me tenía mucha bronca porque él estaba convencido de que yo era tolimense. Entonces yo un día le escribí y le dije, oiga, es que yo no soy tolimense, yo soy de Bucaramanga, soy paisano suyo, porque usted tampoco es llanero, usted es de Puente Nacional. Y inmediatamente cambió totalmente. Y ahora me ama, dice que me va a visitar en Bucaramanga. O sea, la naturaleza es una cosa muy fuerte. Por ejemplo, hay muchas cosas que yo te no las voy a contar, pero los casanereños resentían mucho el maltrato de la gente de Barranquilla y Apure. Ahora, cuando Santander viene a poner orden entre los casanareños y a quitarle el mando a los venezolanos, Páez se la atraviesa y le dice, yo a usted no lo dejo pasar. Pero como si yo llevo armamento y llevo orden de Bolívar. Ah, no, es que a mí no me contaron. Y hasta que usted no me traiga la orden de Bolívar, yo no lo dejo pasar. Y Santander se tuvo que parar hasta que no le llegaron la carta de Bolívar a Páez, déjalo pasar. Entonces finalmente Páez dijo, bueno, si Bolívar lo dice, pues pasen. Hasta ese momento llegó el punto. Entonces, la naturaleza, es decir, Santander es la clave porque ahí lo reconocen los del Casanare, porque es un granadino y por eso él pudo crear la vanguardia. Y siempre, siempre el resentimiento con los venezolanos va a existir. Por ejemplo, cuando se hizo los acuerdos de la Junta de Apulo para acabar con la dictadura de Urdaneta, una cláusula de la Junta de Apulo dice que termine para siempre esa odiosa distinción entre venezolanos y granadinos. ¿Por qué lo pusieron en los tratados? Porque lo sentían. Eso hay que tenerlo en cuenta en la historia. Segundo, Santander dijo en sus memorias que si él se hubiera encontrado a Bolívar en el campo de batalla de Boyacá, lo que quiere decir que Bolívar no estuvo en el campo de batalla de Boyacá, porque los que estuvieron ahí fueron Anzoátegui y Santander y Carlos Sublet. Dice Santander, era tanto la emoción de perseguir españoles que si yo me lo hubiera encontrado en el campo de batalla, yo me hubiera arrodillado y le hubiera besado la mano. ¿Por qué lo amaba tanto? Pues porque le dio el armamento, porque le dio la oportunidad de lucirse. Entonces él crea una memoria que publica en 1820 de un granadino que cuenta cómo fue la campaña libertadora. Y ahí dice prácticamente que Bolívar lo hizo todo, una falsedad. Y lo publica anónimamente. 10 años después dice, mentira, eso yo lo dije en esa época, pero yo quiero decir que de sinvergüenza no hizo nada. O sea, él cambió de idea mucho tiempo después. Y por último, la naturaleza de los combatientes. La simplificación más burda es decir que eran españoles contra criollos. Eso no es cierto. Mire, los 10.000 soldados que llegaron de España, buena parte eran puertorriqueños, buena parte eran dominicanos, buena parte eran españoles. Pero cuando llegaron aquí, la mayoría de los españoles dijeron, esto no es conmigo, y se devolvieron. Y al devolverse se hizo un procedimiento que se llama la Comisión de Reemplazos. Y fueron reemplazados por pardos venezolanos. Entonces, buena parte de lo que se llama ejército español son pardos venezolanos y son puertorriqueños. Los oficiales son españoles. Ahora, si miramos el lado patriota y miramos cuál es la naturaleza,
ahí hay españoles, por ejemplo, Arredondo, el gran capitán de Sí. Casanare, es un español y pelea con Santander. Y ahora acabamos de encontrar una hoja de vida de un soldado granadino que estuvo en todas las batallas y le dieron todas las medallas, incluyendo la de libertador de Venezuela, todas las medallas las tiene. ¿Y quién era el señor? Un africano nacido en África. Dice, natural del África. O sea, un esclavo que se voló y terminó siendo el hombre de todas las medallas. En ese negro dando machete por todos lados. Entonces, y cada vez aparecen más negros. Pero había mestizos, había mujeres, había de todo. Entonces, la naturaleza de los combatientes es una mezcla total. Y esa mezcla total se va a ver en Ayacucho. Antes de la batalla de Ayacucho, los dos generales le piden a los generales que mandan que les den 2 horas. Y preguntan, ¿y para qué las 2 horas? Digo, para ir a despedirnos de nuestros hermanos. Rompen filas y empiezan a abrazarse y a llorar, porque se van a matar al rato. No. Y todos son hermanos, son vecinos, paisanos. Y se dan una macheteada 2 horas después, hermano contra hermano, primos. Eso es por eso que yo digo, esto fue una guerra civil. Sí. Esta no es una guerra internacional de España contra Colombia, es una guerra civil donde usted encuentra de todo. Los grandes oficiales de Venezuela eran venezolanos o eran españoles. Y en el ejército, ahora, si ustedes miran, por ejemplo, la famosa batalla de Charalá, la batalla del Pienta, ¿quiénes son los que hacen la matanza en el templo de Charalá? Puros pardos venezolanos. Esos eran los que hicieron la matanza. Y le echan la culpa a los españoles. Es que eran pardos venezolanos. Es lo que les importaba, matar a todas esas viejas allá en la iglesia y a los hombres que mataron. Entonces, eso es sobre la naturaleza. Esto es todos contra todos de una guerra civil. Excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Bueno, mientras avanzan, la situación militar con Nariño. Ya tú explicaste que Nariño pues se va para el sur. ¿Cómo es que los socorranos terminan al pie de Nariño? Bueno, obligados, bueno, en la obediencia debida en el ámbito militar. Nariño se va para el sur. ¿Es la misma campaña que va a tratar a Popayán y los Pastusos? Nariño vuelve a Santa Fe, es decir, ¿qué pasa ahí? Pero me interesa mucho es el concepto que Santander haya tenido sobre Nariño, propiamente dicho. Es decir, la relación de Santander y Nariño como militares. Santander, aquí entre nos, odiaba visceralmente a Nariño. Me lo quietico. Vea. En una carta decía, es más ingrato que un indio. Sí, Santander en la carta, es más ingrato que un indio. Es un maldito. O sea, ¿por qué lo odia tanto? Primero porque Nariño mandó destruir la Junta Suprema del Socorro y se llevó preso a todos los de la Junta de Socorro. O sea, se la debe a los socorranos en 1811-12. En segundo lugar, los socorranos invadieron Santa Fe y perdieron y fueron capturados. Y entonces en la negociación, Santander les dijo, Nariño les dijo, bueno, como ustedes están presos en San Agustín y son derrotados, ahora de castigo tienen que irse conmigo para la campaña del sur, que es lo que hacen todas las tropas. O sea, si a un español agarra un patriota, el castigo es que tiene que servir en las fuerzas españolas. Por eso José María Obando y todos ellos, y el general López, todos tuvieron que combatir con los españoles porque fueron capturados. O sea, el negocio es muy sencillo. O se viene conmigo a mis fuerzas o lo fusilo. Escoja. Entonces todos escogen la vida y tienen que, hasta que se puedan volar. Entonces es muy común que el que captura lo obligue a las fuerzas. Entonces los socorranos se los llevaron para el sur. Es más, hay socorranos en Ayacucho con sus mujeres. Hasta allá fueron a parar todos los socorranos, que es muy interesante porque conocen el mundo. Es un socorrano que haya nacido en una parroquia chiquita, por ejemplo, el Palmar, y se va con otro libertador y termina en el Cusco. Pues el hombre cuando vuelve lleno de historia, es un hombre de mundo, y además se fue con la mujer, y se fue solito con la mujer y volvió con 2 chinos. Es que esa es la historia de la guerra, y eso lo cuenta muy bien el coronel López en su memoria, la batalla de Ayacucho. Dice,
había 2 socorranos y la mujer tuvo un parto y nos alcanzó los 2 días con el niño en el pañolón y seguía cargándole al soldado el arma. Es que esa es la historia real de las guerras. Entonces, hay que mirar con mucho detalle lo que ocurre, porque una guerra civil pasa cualquier cosa. Es igual, por ejemplo, las mujeres del Caquetá, las mujeres del Bichada. Por suerte les tocó irse con los paramilitares o por suerte les tocó irse con la guerrilla. Eso es un baloto que les tocó. Carmen C. Pasó. Buenas, ya pude regresar. Había perdido el internet. Está Carmen levantando C, la mano. tienes la palabra. Carmen C, pero no tiene imagen. Carmen C. No la vemos, no la escuchamos, Carmen C. ¿Ya? Sí, Ya, ¿ya? listo, Carmen C. Sí. Sí, No te señora. vemos todavía. Bueno, estoy dentro de un carro llegando a la Te casa. oímos, pero Mira, te oímos, te oímos. sí, gracias Armando, fabuloso. Y nuevamente felicitaciones. Yo tengo una pregunta. Y yo quisiera saber más de la relación de Servies con Santander y también si puedes hablar también de la batalla de Yagual, que fue previa, por supuesto, a la de Boyacá. Y fundamentalmente eso y rescatar lo del apelativo del general de plumas, que era el general Santander. Y gracias por el dato, porque increíble, yo no sabía que el primer código militar lo había escrito él. Vea mi ignorancia. Bueno, entonces eso, general Servies y lo de Yagual. Pues el general Servies es un coronel francés, es un francés Sí, con mucha experiencia en el ejército napoleónico que llegó tempranamente y se puso a servicio del Congreso con muchos otros oficiales. Y era el hombre que tenía la experiencia militar. Cuando ellos, Santander por supuesto le obedece y le aprende mucho. Cuando ellos llegaron al Casanare, por rango, el comandante tuvo que haber sido Servies, por rango, pero era francés. Entonces dijeron, usted no puede ser el comandante porque aunque es el que más sabe y tiene el máximo rango, usted no es neogranadino. Entonces le toca al siguiente en el mando, al coronel Santander. Y entonces Santander adquiere la comandancia porque Servies no puede, pero ellos fueron muy amigos y Santander aprendió mucho. 15 días después, para robarlo, unos venezolanos ladrones lo mataron. Entonces Servies murió en un asalto y desaparece de la escena. Y esa batalla que tú mencionas, yo no la conozco, no sé cuál es esa batalla. bueno, gracias. Y era eso fundamentalmente. Y algo de la batalla o de la escaramuza de la Grita. Claro, la batalla, las batallas de la Grita son de la época en que Santander está como comandante de los valles de Cúcuta, porque ese era su territorio. Entonces él tiene muchas escaramuzas y batallas, unas 12, en toda la zona de la Grita, San Cristóbal, Valles de Cúcuta, porque ese es el campo de batalla de Santander. En la primera época, en la época en que él lo pone Manuel del Castillo como comandante de los Valles de Cúcuta. Y tiene unas 12 batallas. Cúcuta es un lugar que cambia de manos cada rato, como 12 veces cambió de manos, y por lo tanto la población civil es la que paga los costos, no solamente de la guerra, sino de las retaliaciones. Pero la Grita es la primera época, la época en que él lucha por el Congreso de las Provincias Unidas. Y como ya finalmente es como resaltar el ímpetu de Santander en el sentido de que él tenía entre los 18 años de edad y los 27 años de edad entre el año 10 y el 19. Entonces era prácticamente un muchacho, ¿no? Entre Sí, 18 y 27 pero fíjese que, años. claro, en 1810 él tiene 18 años exactamente.
Y en y el, Márquez tiene 17. sí, Pero cuando él entra al Batallón de Guardias Nacionales de Santa Fe, que va a ir a Mariquita, a él le dan el cargo de abanderado de esa columna. ¿Por qué lo ponen abanderado? Por una suerte, porque él es el más alto de todos. Es que a él le sirvió la altura para ser abanderado y para tener muchas cosas. Entonces, él es el abanderado por suerte, porque lo ponían al lado de los demás y era el más alto de todos. Entonces, y fuera de eso, por sus grandes conocimientos, pues él siempre es el secretario del Estado Mayor, siempre es el que redacta las proclamas, siempre el que echa la carreta. ¿Por qué? Porque él no para de escribir, porque sabe escribir, porque tiene buena pluma, porque su vocación es escribir. Y todos los que lo vieron dicen, ese hijo de madre no para de garrapatear y de escribir. Y él lo dice en sus primeros informes, dice, yo aquí como siempre despachando y escribiendo. Él no para, sí, la letra es espantosamente enredada y fea. O sea, leer los originales de él es un esfuerzo muy grande. Afortunadamente, ha habido 3 empresas editoriales que han publicado su correspondencia, pero leerlo a él, eso es espantoso. ¿Eso qué quiere decir? Que él escribe a gran velocidad. Y luego otros amanuenses le traducen y sacan el definitivo, sacan lo definitivo. Pero es un hombre que no para de escribir, es un chupatinta, lo llamo yo. bueno. Gracias. Bien, muchas gracias, Albita. Muchas Gracias, gracias. Carmen C. Silvano, ¿tienes la palabra? Sí, gracias. Armando, hay una persona que tú trabajas muy bien ahí en el libro, pero yo sí creería que valdría la pena que nos regale unos minuticos más sobre él, y es Manuel del Castillo y Rada. Esta persona, este general, bueno, teniente general en este momento, pues usted lo menciona siempre como su padrino, su tutor, su mentor en términos militares. También lo relaciona a Castillo y Rada con el tema de también estudioso allá del Colegio del Rosario. Pero Castillo y Rada tiene un protagonismo muy especial en los valles de Cúcuta, porque los informes de Castillo son contrarios a los del mismo Bolívar. Entonces, en el Congreso allá en Tunja hay información del uno y del otro y es muy complicado. Y Castillo y Rada finalmente recomienda que le manden los 25.000 pesos para que este infeliz se vaya a los valles de Cúcuta, porque no atiende los desmanes de sus mercenarios y demás. Ese conflicto entre Castillo y Rada y Bolívar en los valles de Cúcuta, justo con Santander en medio, porque Santander pues está a órdenes de Bolívar, pero es de Castillo. Santander es testigo de esa animalversión, a tal punto que pues la historiografía venezolana llegó a tildar a Castillo y Rada del enemigo número 1 de Bolívar. ¿Usted qué nos puede como mejorar ahí la narrativa al respecto? Claro, lo que pasa es que José María del Castillo y Rada es hermano de Manuel de Castillo y Rada. Son unos niños cartageneros, hijos de un gran comerciante cartagenero. Y Y a Rafael de Manuel, España. claro, está en España. Y Manuel tiene experiencia militar en España. Entonces, en 1810, pues Manuel, que es mayor que Santander, él alega no solamente su mundo, sino su capacidad militar. Y entonces lo mandan de gobernador a la provincia de Mariquita, que es la que controla el puerto de Honda. Y Manuel le echa ojo a Santander y se lo lleva como subsecretario de Estado Mayor. Entonces, Santander entra a la guerra de la mano de Manuel del Castillo, que es un hombre independiente. Él llega a los valles de Cúcuta con Manuel del Castillo. Él realmente le obedece a Manuel del Castillo. Aunque llegó después, porque él estaba preso en San Vitorino, por el tema de San Vitorino, ya Castillo está en los valles de Cúcuta. Claro, y lo manda a Ellos llamar llegan, y se va para sí, allá. sí. Entonces, cuando Bolívar llega con el invento de que todos nos vamos para Caracas, Manuel del Castillo lo para y dice, pero ¿cómo así? Es que yo le obedezco al Congreso de la Unión, yo no le obedezco a usted. Yo de aquí no me muevo sin una orden del Congreso de la Unión. Bolívar mismo tiene que pararse hasta que le llegue la orden del Congreso. Pero Manuel del Castillo dice, yo soy granadino, ese no es mi patio, vaya usted solito, yo me quedo aquí. Y Santander toma partido por Castillo, su jefe, y se queda. Ahora, después Manuel de Castillo se va de jefe, comandante militar de Cartagena. Como todos sabemos, él es el hombre que defiende el sitio de Cartagena. Pero cuando Bolívar llega a pedirle ayuda para tomar Santa Marta, se vuelven a enfrentar. Y Castillo dice, pues qué pena, pero
yo mando aquí, estas son mis tropas, yo no las voy a dar. Si usted dice para Santa Marta, váyase solito. Finalmente Santander, Bolívar tira la toalla y se va para las Antillas. Y Manuel del Castillo es el que defiende durante 109 días, creo que son, el sitio de Cartagena y es el que van a fusilar. Entonces, pues la relación de Santander del Manuel del Castillo es muy estrecha. Fue su primer comandante, es su comandante en Valle de Cúcuta y es el hombre que termina siendo uno de los mártires de Cartagena. Las relaciones de Santander con su hermano José María del Castillo Urrada, que fue su secretario de Hacienda de Colombia, fueron malas también. En 1825 ambos compiten por la vicepresidencia y Santander le gana y quedaron resentidos. Y José María del Castillo Urrada será uno de sus grandes enemigos en 1828 y en buena parte responsable de la pena de muerte que le dieron. Es que en cada bando hay resentimientos, hay resentimientos. Y en esos resentimientos, ¿cómo juega Urdaneta? Porque si Santander sirvió en las tropas de Urdaneta, ¿cómo es que Urdaneta después le hace el tamañito de juicio y demás? ¿Qué pasa entre ellos dos finalmente? Mire, Porque fueron juntos, trabajaron juntos. claro, Rafael Urdaneta es de los grandes generales desde el comienzo. Santander siempre fue mandado por Urdaneta y siempre consideraba que era, después de Bolívar, prácticamente el segundo general, por la gran experiencia y porque era el dueño de todos los pardos armados venezolanos. Quien maneja toda la parlamenta armada venezolana es Urdaneta y es un hombre definitivo en cualquier campaña y es totalmente fiel a Bolívar. Entonces, cuando las cosas se pusieron espesas entre Santander y Bolívar por la constitución de Bolivia, Urdaneta toma partido firmemente por Bolívar y se convierte automáticamente en enemigo de Santander. Y a los amigos le dice, a este nos lo vamos a echar. Tarde que temprano a este nos lo echamos a Santander. Y le llegó la oportunidad. En el año 28, a él lo declaran jefe de la Corte Penal con un decreto que ni siquiera admite defensores y no admite segunda instancia. Y él como presidente de ese juzgado manda al paredón a 15, incluyendo a Padilla, que también se la tenía sentenciada, y obviamente a Santander. Entonces, él está casado con una granadina. Sus hijos son granadinos. Y sin embargo, él firma la pena de muerte para todos los 15, en los cuales va a Padilla y lleva a Santander. Muy bien. Luego él, por ser el comandante único, dueño de todas las tropas, da el golpe de Estado con el batallón Callao y se convierte en dictador. Pero él asume la dictadura para llamar a Bolívar de regreso y entregársela a Bolívar. Pero Bolívar lo dejó colgado la brocha porque se murió el 17 de diciembre del año 30. Entonces, ahí sí quedó encartado él. Entonces, cuando ya llegaron los generales caucanos, López, Obando y el general Moreno, y disuelven el batallón Callao, Urdaneta le dice al general José María López, metí la pata. Pero pues tenga en cuenta que mi mujer es granadina, mis hijos son granadinos. Déjeme quedar en Santa Fe. Y López no perdona, porque dice, qué pena, pero usted se va ya para Venezuela y tuvo que volver a Maracaibo, donde era. Y luego tiene un papel político muy importante en Venezuela. Pero López no se la perdonó. ¿Por qué? Porque todos sabían que le había firmado la sentencia de muerte de Santander. Pero claro. Nadie lloró por Padilla, pero también la muerte de Padilla la decretó él. No veo a alguien más y entonces me da como chance de preguntarle otra cosa que es muy bonita. En el libro, bueno, ahí de paso le cuento, ahí voy trasnochándole al libro. Yo pensaba leer por capítulos en el orden en que uno quiere. Cuando uno lee un libro de historia, usted coge capítulos. Pero este libro decidí leerlo, como decíamos en el campo, de cacho a rabo, para poderle hacer seguimiento a la narrativa que le he escuchado verbalmente. Me gustó mucho esa ficha pequeñita que usted hace en un pie de página, donde usted le da carácter y valoración a la consecuencia inmediata del ejercicio militar. Entonces usted dice, el gobierno de Santander fue un gobierno militar. La razón de ser del gobierno militar es esta y esta y esta. Y finalmente dice, los gobiernos militares en Colombia solo son estos. Y obvio, usted pone a Santander y pone a Urdaneta inmediatamente, y usted hace una cosa muy clara. Los gobiernos militares de Colombia, cortos de por sí, son estos. ¿Sí? Y me gustó mucho porque da las razones técnicas de por qué
el primer gobierno de Santander es una dictadura militar. El tema y las palabras que usted usa para calificar ese gobierno, que Santander mismo lo justificó, ¿me dices tú? Bueno, ese será el tema del la Sí. próxima reunión. Pero voy a demostrarles que el primer gobierno de la República es absolutamente militar, con todo el costo político de un gobierno militar. Santander se ajuicia después de que se aprueba la Constitución de Villa Rosario, que lo obligan ahora a gobernar con la Constitución. Pero los 2 primeros años, que van desde septiembre del 19 hasta octubre del 21, es un miserable gobierno militar con dolor para todo el mundo. Pero pues, el mismo José Manuel Restrepo tiene que justificarlo en su historia. Y Santander lo justifica. Muy sencillo. Primero tengamos independencia y después, si se portan bien, les damos la libertad. Esa fue la consigna en esos 2 años. Ya. Excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, mientras levantan, profesor, una pregunta. O sea, Santander estudiaba becado, miremos a Santander como militar. Santander estudiaba becado Derecho, leyes en Bogotá, pero Sí, se enroló a la vida militar. Salir de ser becado y de estudiar esa vida militar de Santander, pues comparada con la de Bolívar, que era un heredero de grandes fortunas, tuvo una vida de privaciones, una vida difícil para él. Claro, claro. Es decir, mire, la vida de un militar en la independencia es una vida muy dura. En primer lugar, porque no existe lo que hoy en día existe, que son cuerpos especializados en darle la comida y la ropa y todo lo que necesita un soldado. En esa época no. Usted prácticamente le dice, ¿se quiere ir? Vaya, traiga su uniforme, mándalo a hacer. Vaya, traiga su arma, vaya, traiga su mujer. O sea, y luego vamos a comer lo que haya. Es decir, vamos a matar el ganado que vamos en el camino y nos lo vamos a comer. Santander dice en una carta que lleva 3 años comiendo carne sin sal, porque en el llano no había sal disponible, aunque sí lo hay en varias salinas, no tenían sal. Dice, llevo 3 años comiendo carne sin sal, carne que van agarrando y se la van tasajeando y se la van comiendo. Y digamos, ahí es una vida de privaciones, porque no saben, es decir, no saben si tendrán pres, no saben si tendrán salario, no saben nada. Es decir, si la guerra se hubiera perdido, ellos hubieran sido unos limoneros, porque después van a cobrar, o sea, bueno, ahora sí que ya ganamos, entonces págueme, no hay plata, pues deme tierras, y van a cobrar en tierras, o algunos van a cobrar lo que les den de 3, 4, 5 años. Santander cobró todo lo que pudo, y también le dieron tierras. Eso se pagaba después. Pero la vida del soldado es de absoluta privación. Y como es de tanta privación, y a veces sin el pres, las deserciones son masivas. El gran problema de los ejércitos son las absolutas deserciones. Se mandaron traer 3.000 negros esclavos. Todos desertaron, la mayoría desertó. Es decir, usted le dice al socorro, usted me tiene que poner 500 reclutas. Ahí están. ¿Cuánto le duran? En la noche se vuelan. Tienen que volarse porque tienen que buscar la comida. Y además saben que no les van a pagar nada. Entonces la vida de Santander fue una vida muy dura, sobre todo en la época del Casanare. En general la vida de un soldado de esta época es muy dura. Por eso se tiene que llevar la mujer, para que la mujer robe maizales, robe la papa, mate ganado y en la noche le tenga algo de comer. Entonces, ¿por qué? Porque no hay provisión, no hay comisariato. Entonces le dice a la mujer, yo vengo por la tarde y mira a ver qué tiene para comer. Y la mujer algo tiene que robar para eso. Ahora, los cuadros de José María Espinosa sobre la campaña del sur son muy ilustrativos, porque él pone en el fondo la batalla y en primer plano pone unas viejas metidas en un maizal, robando maíz, robando papa, y otros destazando un buey. O sea, él muestra las dos caras de la batalla, el que está buscando la comida y el que está al fondo, muy elegante, luchando. Muchas gracias, profesor Silvano. Sí, no, es que para las personas que no han comenzado a leer el libro, es muy encantador el libro, Armando, de verdad. Resulta que hay un detalle por ahí que le encuentro
como estamos trabajando la parte militar el día de hoy, ¿cómo es que reclutan y los amarran? O sea, tienen que cazar a los hombres que van a tratar de formar como soldados, esos llaneros amarrados por allá para poderlos tratar de poner en disciplina. ¿Qué asunto tan complicado para un comandante? Es eso. Y me llamó mucho la atención también la disposición anímica que pone Santander y sus compañeros cuando supieron que llegaron los ingleses. Háblenos un poquito de eso. ¿Cómo es que reclutan esos llaneros indómitos y cómo es que cambia qué postura ponen todos cuando los ingleses llegan a Venezuela? Esos primeros. Bueno, es que, bueno, la vida del llanero siempre ha sido una vida muy dura. Eso sí, medio en pelotos, a caballo, viendo qué comen en el camino. Siempre han sido muy sufridos. Y todavía en el siglo XX, cuando hacían una saca del llano, eso eran días sin comer, o paraban en la tarde, destazaban una res y coma carne sola. Eso es una vida muy dura. Ahora, cuando se hizo el reclutamiento en Londres de la Legión Británica, a ellos les prometieron el oro y el moro. En parte porque tenían ya unos créditos internacionales, el primer empréstito sea, o sea, tenían dinero los empréstitos para comprarles uniformes, cartucheras, botas, uniformes, llegaron muy bonitos todos, porque ellos sí venían financiados por los empréstitos internacionales y les habían ofrecido pagarles. Obviamente no les cumplieron. Pues, hay un episodio en el cual soldados de la Legión Británica le metieron candela a Riohacha. No nos pagan, pues quememos este pueblo. Y quemaron el pueblo y fueron devueltos a Jamaica. Sabemos la viuda English detrás de Nariño, por favor, págueme los sueldos de mi marido que se me murió. Y Nariño le dije, pues, ¿qué lo va a pagar si no tengo plata? Y finalmente otros soldados retaron a duelo a Nariño pensando que él lo había tratado mal. Es que Nariño no podía cumplirles. Entonces ellos vienen con promesas de tierras, con promesas de dinero, y claro, eso es mentira. Al llegar aquí, no les pagan nada y algunos pocos se quedan y finalmente les van a dar tierras y se van a quedar por dos razones, o porque les dieron tierras o porque se encontraron una viuda hacendada rica, como don Juan, el que llegó a Girón y encontró una viuda rica. El polaco este que llegó, ¿cómo se llamaba? El que llegó a Girón, el polaco don Juan Dąbrowski, y se casa con la viuda rica y pues pasa a ser hacendado. O sea, la mejor opción es conseguir una viuda rica y esas las de bastantes porque hay una mortandad de hacendados en esta época. Entonces, es muy dura la vida de un soldado y en general los ingleses son los niños consentidos porque ellos sí vienen con promesa de paga, vienen con uniforme y vienen con armamento moderno, con cartucheras, ellos son los bonitos, los consentidos, pero también Pero ellos la tiene van a mucha, pagar. pero los granadinos en Casanare se alegran mucho de saber la noticia. O sea, ¿qué Claro, esperanza ponen en ellos? porque son soldados profesionales. Es que el reclutamiento es de soldados profesionales. Y entonces agarran polacos, franceses, irlandeses, gente que había estado en las guerras napoleónicas. Es gente que ha estado en guerras de verdad en Europa, en la época napoleónica. Entonces ellos vienen precedidos de una fama de haber estado en guerras internacionales. Entonces para ellos es un alivio porque llegaron profesionales de la guerra a ayudarlos y efectivamente lo demostraron en la batalla de Boyacá. Ahí El pusieron pantano. ellos, ahí pusieron perdón, la batalla del pantano, es que ellos Gettysburg. se emplean a fondo. Ellos se emplean a fondo ahí y las cargas de ellos a caballo y la infantería de la británica fue definitivo en la batalla más sangrienta que fue la del pantano de Vargas. Ahí sí ellos se lucieron y mostraron de qué valían. Sí, Ya me acordé del nombre, era don Juan de Brigar y Dąbrowski, el sí. polaco que se casó con la viuda gironesa. Y en la batalla de Pantano, ahí figura un inglés, James James Cook. Rook, el que perdió el Crook. brazo y finalmente murió. Sí, y que aún con el brazo, aún sin el brazo, continuaba dirigiendo las tropas, es lo que Claro, dice porque la es que los leyenda. irlandeses han estado peleando en los últimos 5.000 años, o sea que con ellos, sobre todo irlandeses y escoceses, llevan siglos peleando contra los ingleses. Entonces, ellos sí saben de eso, de pelear. Nosotros somos unos muñecos que no sabemos pelear.
Pues ese concepto de bisoño, eso es sumamente triste. Es que son bisoños. García Rovira llega al Socorro y saca 500, que son campesinos que tienen el mocho en la mano. Nunca en la vida habían visto un fusil y no lo vieron. Ellos eran de lanza y machete. Y les aparecen unos puertorriqueños con clarines y armas. No, ¿Qué hacen? Pues correr. ¿Qué más se hace? nada que hacer, sí. Bueno, muchas Bueno, gracias. ¿Alguien más? Pues, Albita, ¿me oye? Sí, Sí, lo señora. vimos. Lo vimos. Pues, es decir, celebrar el arrojo de la gente de Casanare, pues que se atrevió a subir a Pisbapaya, porque si actualmente pensar en Pisba y Paya, los municipios más pobres de Colombia, imagínense en esa época, después bajar, porque ahí en el libro relata, nombra el sitio de Labranza Grande. Y es decir, de Pisba a Paya hay que pasar Pajarito, Campo Hermoso, llegar a Labranza Grande, ya para finalmente pues llegar a Sogamoso, a Tunja, es decir, a la batalla del Pantano de Vargas. Entonces, ¿qué arrojo tan grande no tiene, como dice Armando, esa gente del Casanare y esa gente llanera que es en la pata en el suelo montado todavía a mula y a caballo? Era eso, como destacar la raza de llanera tan valiente, siempre. Sí, esos llaneros son gente que por siglos vivieron con lo mínimo, a base de carne y pare de contar. Le cuento que los caballos llaneros no fueron capaces de subir la cordillera. Les tocó Ellos llegaron con la silla de montar en las costillas. El caballo no pudo subir. Al bajar, los de la provincia de Tuna empezaron a darles caballos. Empezaron a sacarles caballos y comida y ropa, de modo que realmente la caballería no era la llanera, fue la que pusieron lo de la gente de Vitamas o Gamoso. Fíjese que la famosa carga de Rondón se hizo con unos caballos que tenían escondido un hacendado y el mayordomo se los trajo. Entonces ellos, la caballería era de Sogamoso, el Valle de Onza, no estaban escondidos. Ellos bajaron con la silla a las costillas y tenían silla porque ellos ni siquiera silla usaban. Los caballos no subieron, era imposible subir. No estaban enseñados a subir por los pedregales. Sí, y hay pueblos de Boyacá que, que siguen en la historia y que de pronto no aparecen registrados en libros, pero que sí, como tú dices, contribuyeron con caballos. Claro, por ejemplo, el cura de Socha le dio la orden a todos los feligreses que sacaran la ropa, las faldas, la nagua, lo que tuvieran para poderlos abrigar. Y los hacendados que tenían los caballos escondidos los sacaron con los mayordomos y los fueron entregando. O sea, Sí, en esta guerra civil todo el mundo puso algo. Todo el mundo puso algo. Puso un caballo, puso una lanza, puso un bulto de papas, puso maíz. Hay un inglés que cuando va subiendo, un inglés que llevó un diario, y dice, cuando íbamos subiendo la cordillera, bajaban unos hombrecitos chiquitos con ruana y nos dieron una cosa rara que se llama arepa. Conocieron la arepa subiendo la cordillera y los campesinos boyacenses bajaban con las arepas. Bueno, muchas gracias. sí. Como ya completamos nuestro tiempo, a partir de este momento vamos a dar por terminado el encuentro. Damos gracias a nuestro anfitrión y los esperamos a todos nuevamente el próximo 31 de mayo. Y nuestro tema será la administración del primer gobierno militar de la República. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Gracias. gracias, Armando, Gracias a Elena. Dios. Silvano. Buenas noches para Gracias, todos. hola. Hasta luego. Albita. Gracias, Bueno, gracias, Armando, gracias, Salvita, y a todos. Chao, Gracias. chao. felicidades.